Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa El Debate de la Semana. Nuestro primer debate del año 2023 que recién comienza. Hoy vamos a hablar precisamente de lo que significa este año para la economía dominicana. Un año muy difícil porque será un año preelectoral y la tradición dominicana ha sido siempre de que los años preelectorales son años en que las verdaderas prioridades de la nación quedan marginadas por la actividad partidaria de los distintos partidos que se disputan el poder o que se disputarán el poder el año siguiente. Vamos a hablar de la economía en un año verdaderamente difícil por la guerra en Ucrania, por las dificultades económicas que padece Europa y por supuesto por el hecho de que dentro de un año y unos meses vamos a concurrir nuevamente a las urnas para votar por un gobierno o dejar el que está aquí por otro periodo presidencial. Bueno, y para ello cuento con 4 destacados economistas dominicanos. En primer orden, Ana Carolina Franco Soto, el licenciado Antonio Siriaco, el licenciado Rafael Espinar y el licenciado Héctor Guiliani Curi. Buenas noches, damas y caballeros, gracias por su participación. Bueno, ¿qué podemos esperar de este año? En el ámbito económico, por supuesto. Las damas. Sí, las damas primero, ¿no? Gracias. Para saber qué puedo decir yo después, ¿no? Gracias por el honor. Bueno, yo creo que el 2023 está marcado por una ralentización de la economía mundial, eso es indiscutible. Así lo ha previsto los organismos internacionales. Fundamentalmente las economías desarrolladas van a ver una ralentización mucho más profunda que las economías en vías de desarrollo, y dentro de esas economías la economía dominicana es uno de los brotes verdes en términos de proyección. ¿Qué significa un brote verde para las personas que están viendo? Digamos, una de las buenas noticias en términos de proyección, porque va a estar en un rango de 4.5% de crecimiento según las autoridades financieras y monetarias de la República Dominicana. Luego tenemos como desafío el continuar aterrizando la inflación. A nivel global hemos visto que ha salido como una medida efectiva el aumentar las tasas de interés, inclusive para la República Dominicana. Obviamente eso tiene un costo y es la ralentización de la actividad económica, y por eso el Banco Central de la República Dominicana lleva 2 meses postergando su decisión de continuar con la política monetaria restrictiva que venía aplicando desde inicios de 2020. Entonces, yo creo que el escenario internacional es favorable para la República Dominicana en términos de atracción de turismo, que vimos que en 2022 se hizo una gestión bastante eficiente de diversificación del origen de la llegada de pasajeros para la República Dominicana. Igual el espaldarazo que han dado las agencias de rating en cuanto al manejo de las finanzas públicas y la mejora del rating de República Dominicana, pero los riesgos están ahí. Estamos frente a un país que vimos es sumamente vulnerable en términos de infraestructura. Hay un rezago en infraestructura fundamental, en la infraestructura que no se ve. Lo vimos en ese gran aluvión que sufrió la ciudad de Santo Domingo. Y hay una infinidad de proyectos que están pendientes por cumplir en un año preelectoral, que yo creo que a eso hay que ponerle atención, porque debemos ver un gasto de capital que aumente y que se cumplan las promesas de campaña que hizo el presidente de la República. Bueno, caballero. Bueno, yo creo que hay que ver este escenario del 2023 en 2 vertientes. En una vertiente de lo que ha sido la potencialidad del crecimiento de la economía dominicana durante términos tendenciales, pero también hay que ver en el contexto regional. Cuando uno analiza el crecimiento de la economía dominicana desde enero del año 2022 y mensualmente uno observa que hay un proceso cada vez menor de crecimiento. Incluso en la última información estadística del Banco Central presenta que la economía dominicana creció 2.9 en el mes de noviembre. Pero también tú observas algo que llama la atención, que la inflación en el mes de noviembre fue mayor
que la inflación en el mes de octubre y mayor que la inflación en el mes. Entonces el crecimiento neto fue inferior al 2.9. Entonces, claro, evidentemente que el promedio de los 11 meses del 2022, esa es la información más reciente, da alrededor de un 5%, redondeando, como 4 puntos y algo. Entonces, ya eso te indica que la República Dominicana ha venido perdiendo fuelle, como dicen los españoles, fuerza a su economía. Y eso no es una buena noticia, vamos a decir. Ahora, cuando tú comparas el crecimiento que puede tener la República Dominicana este año 2023, proyectado incluso por el mismo gobierno, 4.5, en el contexto, por ejemplo, regional, que la economía latinoamericana terminará creciendo quizás menos de un 2%, entonces tú dices, bueno, estamos en un club, vamos a decir, de países exclusivos, pero eso no significa que aquí va a haber mayor tasa de desempleo, una economía que la actividad privada se achica por las políticas monetarias del Banco Central, y entonces necesariamente tiene que el Estado dominicano, la política fiscal, la política del gasto de inversión, tiene que ser muy activa este año 2023 para alcanzar metas de crecimiento que van a estar por debajo del crecimiento potencial, lo cual lo que está diciendo es que todos esos empleos que se generan, que van al mercado de trabajo, quizás no se van a absorber durante todo este año 2023. Ahora, como decía Carolina, son proyecciones. Hay situaciones que se han dado en el ámbito, incluso en el ciclo político en la región, que a lo mejor puedan favorecer en términos de mayor inversión extranjera. O sea, tú observas que los países de Sudamérica todos están básicamente con gobiernos un tanto de izquierda o de centro izquierda, y en cierta manera en un contexto, en una economía hay un éxodo donde puede haber un éxodo de inversión, donde puede haber un proceso de desaceleración de la economía mundial, que de hecho, ¿verdad?, el Fondo Monetario lo anunció. Eso puede ser un elemento positivo para sectores como el turismo, pero ojo, nuestra economía posiblemente y el mundo entró en una zona de menor crecimiento y de menor generación de empleo. Sí, Miguel, yo creo que viéndolo internamente, el mundo es difícil predecirlo. Yo creo que los pronósticos mundiales cada vez más. Es muy difícil predecirlo. Lo vimos en el 20 con la pandemia, lo vimos en el 22 con la guerra de Ucrania. Y hay un contexto político internacional extraño, difícil de manejar, digamos. No es tan clara las fichas en el tablero político mundial. Ahora, y eso tiene efectos económicos, obviamente. En el campo local, pienso que la economía dominicana todavía tiene las herramientas para mantener el crecimiento. ¿Cómo fue que le dijo a Ana Carolina? El brote verde. El brote verde. Creo que todavía tiene elementos, incluso elementos fiscales, que pudieran compensar la debilidad en el crecimiento que tienen sectores, por ejemplo, como la construcción, que creció 1.6 en el 21 debido a, entre otras cosas, a los materiales que se han crecido sus precios en el mercado mundial, y también las tasas de interés que el Banco Central ha ido promoviendo hacia el alza, que desestimula la inversión privada en vivienda, el mercado inmobiliario. Pero creo que el gobierno tiene posibilidad de estimular la inversión, sobre todo porque la parte mala de que hay un año electoral más adelante tiene de bueno que estimula al gobierno a una mayor inversión pública, y eso puede favorecer ese crecimiento de un 4.5 a un 5%, que es un crecimiento extraordinario en cualquier economía. En el caso dominicano lo vemos a veces como dice el Banco Central, por debajo del umbral, que es una metáfora que yo, la verdad, no entiendo muy bien, pero es el 5% histórico. Si estamos alrededor de 4 a 5% es buenísimo. El empleo es una dificultad. Sectores como la construcción y el comercio, que son los que generan más empleo, pueden verse afectados. El turismo, yo pienso que se va a mantener creciendo. Los conflictos europeos favorecen que el movimiento turístico que va al sur de Europa se mueva hacia la República Dominicana, y la inversión extranjera, con la estabilidad de este país y la inestabilidad, como dice Siriaco, de Sudamérica y otras economías, puede mantener
el ritmo de crecimiento de 3.000, 4.000 millones de dólares al año. Mira, yo creo que básicamente la República Dominicana ha tenido mucha suerte. Es cierto, la economía mundial se está desacelerando y la República Dominicana tuvo un crecimiento extraordinario en el 2021 y todavía aceptable en el 2022. Pero ese crecimiento no fue el resultado de un diseño de políticas económicas orientado a impulsar el crecimiento. En realidad ocurrió a pesar del gobierno. ¿Por qué? Por lo que he dicho varias veces en este programa. Durante la pandemia, el ahorro nacional se disparó. Y al terminar la pandemia, el gasto de consumo, Impulsó la economía. el uso de ese ahorro y la inversión que se había paralizado en el año 2020 se disparó. Y en realidad tuviste los intentos del gobierno de hacer una reforma tributaria diciendo que la deuda era insostenible y era que ellos no tenían la menor idea de lo que iba a ocurrir. Y todos los pronósticos estaban malos. Pero no es solamente en el 2021, sino también cuando la pandemia, cuando dijeron que el producto iba a crecer en 0%. La misma señora de la CEPAL, en su alocución, dijo que la República Dominicana era la excepción, 0%, pero fue menos 6%. Es decir, y tú lo ves en las estadísticas fiscales. Pasamos de un alto déficit fiscal en el 2020 como resultado de los programas de ayuda del gobierno de Danilo Medina, que fueron efectivos y que hicieron posible el crecimiento del 2021. ¿Okay? Pero después el impulso fiscal se desvanece. En realidad la política fiscal fue restrictiva. Y la política monetaria, que dicen mucho que fue muy flexible, en realidad lo que hizo fue más o menos compensar la caída del crédito privado que ocurrió durante la pandemia. Es decir, el presidente Luis Abinader fue un hombre con suerte en ese sentido. No fue que las autoridades se prepararon e impulsaron la economía. ¿No? La economía, el crecimiento ocurrió a pesar de las autoridades económicas. Un panfilo ganso. Sí. Entonces, hay otro punto que yo creo que es importante. Nosotros, los gobiernos, y esta no es la excepción ni los anteriores, tienden a concentrar gran parte de su justificación en decir que la República Dominicana creció tanto por ciento o que vamos a crecer un poco más que el resto de Latinoamérica, o que la inflación va a ser más baja o más alta, lo que sea. Pero en realidad la República Dominicana ha sido una economía de alto crecimiento desde el año 1950 con unas breves interrupciones. Entonces yo creo que nosotros lo que nos debemos concentrar no tanto en cuánto va a crecer la economía, yo creo que eso lo debemos tomar como un insumo, algo que está ahí que nosotros debemos aprovechar para concentrarnos en los grandes proyectos de la República Dominicana que van a tener un impacto a largo plazo. Yo creo, por ejemplo, que las reformas del año 1990 tuvieron un impacto que todavía hoy, 30 años después, se sienten. Por ejemplo, el presidente... Pero necesitamos realmente otra reforma. No, yo no estoy hablando de... digo de grandes proyectos. ¿Y cuáles serían esos grandes proyectos? Vamos a suponer, la República Dominicana tiene un socio comercial principal que es los Estados Unidos, que es nuestro principal comprador y va a seguir siendo el principal comprador. Bueno, nosotros, por ejemplo, debemos concentrarnos ahora en ver qué está impidiendo que el reshoring, que es la transferencia de muchos negocios de China a México y a Centroamérica, no está ocurriendo en la República Dominicana. Por ejemplo, hoy mismo o ayer en el New York Times sale un reportaje en que pueblos cercanos a la frontera están creciendo 10, 20, 30%. De frontera de México con Estados Unidos. Y nosotros, como quien dice, tenemos una frontera con los Estados Unidos que nos separa por pocas millas. Entonces, bueno, nosotros deberíamos estar utilizando el ejercicio, por ejemplo, aquí hay mucha gente que tienen
experiencia en zona franca. Bueno, ¿qué estamos haciendo nosotros que todos esos negocios, ninguno están viniendo para acá? Bueno, pero el presidente Abinader, casi al comienzo de su administración, puso bien claro que los chinos, la inversión china estaba vedada en áreas estratégicas como el aeropuerto, la producción energética y los puertos. Es decir, de manera pues que Pero es una fíjate, restricción. yo no estoy hablando de la producción china, yo estoy hablando de empresas norteamericanas que están moviendo sus operaciones hacia México y Centroamérica. Eso es lo que estoy hablando. Entonces nosotros debemos ir pensando en expandir nuestra red de tratado de libre comercio. Totalmente. Específicamente Canadá. Entonces también fortalecer nuestras relaciones con los Estados Unidos, con el prechequeo, la apertura, la política de cielo abierto. Pero también tenemos que diversificar nuestra red de tratado de libre comercio porque en los Estados Unidos hay una balcanización política, hay una fuerte división y un presidente como el anterior, que con lo que se levantaba le metía sanciones a sus propios aliados, se puede también levantar un día y decir, vamos a meterle sanciones a la República Dominicana porque se le ocurrió, ¿no? Y a nosotros nos afectaron esas sanciones. Entonces, la República Dominicana debe también diversificar eso y darle prioridad a la expansión de ese comercio. Te voy a poner algo que ocurrió hoy, que vi en un tuit. El jueves. Bueno, el jueves pasado, sí, excusa. Que la Secretaría de Agricultura había instruido a las Fuerzas Armadas para que no vendan huevos en Haití. Bueno, ¿para qué prohibir las exportaciones en Haití cuando cuesta tanto esfuerzo y también produce tanto empleo desarrollar esos canales de exportación hacia Haití? ¿Por qué no importar, la idea de la prohibición pero ¿por qué no importar huevos? Tú lo que quieres es aumentar el suministro a la población dominicana y tú le mantienes el suministro a Haití. Entonces tú estás creando valor agregado con el comercio y estás manteniendo los precios de los huevos a niveles aceptables. Y después está también, por ejemplo, yo creo que nosotros debemos mejorar mucho en la calidad de la política económica. Nosotros tenemos que agarrar y evaluar cuál es la calidad de nuestra política económica, cómo podemos mejorar. Yo creo que aquí el PRM ha perdido mucho tiempo en la cuestión de los fideicomisos. ¿Cuál es la APP? La Alianza Pública y Privada. De la policía y de muchas otras reformas. Bueno, voy ahí. Entonces, vamos a suponer, las alianzas públicas y privadas, toma el sector eléctrico. Tú puedes invertir financiándote internamente en el sector eléctrico, en mejorar las redes de distribución, que son en circuitos carenciados. Tú lo puedes financiar internamente y tú determinas si el valor presente neto de esa inversión va a ser positivo y la haces y lo pagas a través del tiempo. Tú vas y tú haces tus programas sociales en esos barrios y todo eso. Viene el otro problema, institucional. Agarra el problema nosotros no, de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad. Nosotros no podemos estar esperando que los Estados Unidos, Francia y Canadá resuelvan el problema de la República Dominicana. Cada uno de esos países va a resolver sus problemas y va a perseguir su interés. Si Haití en algún sentido representa un peligro para nosotros, las Fuerzas Armadas de la República Dominicana deben estar suficientemente entrenadas, deben ser suficientemente honestas y los servicios de seguridad para poder defender el interés nacional. Todo esto conduce a una inquietante pregunta. Por ejemplo, las políticas restrictivas del Banco Central, que según algunos expertos han surtido sus efectos positivos, porque ha evitado... Eso no se debe al Banco Central. Bueno, está bien, pero quiero decir que ha evitado, por ejemplo, que la inflación siga aumentando, ¿no? Según las estadísticas del Banco Central. Nadie ha establecido canales de que la política monetaria causó eso. El gobierno congeló los precios de los combustibles y congeló otros precios, y eso es lo que ha bajado la inflación.
Y eso es una cosa... Pero permítanos hacer una pausa. Sí, Y vamos a regresar después de ella. Pero yo quiero dejar en el aire una pregunta. Es decir, cuando yo le pregunté al inicio de qué podíamos esperar en el 2023, su respuesta me ha dejado a mí con más inquietud todavía. ¿Por qué? Porque yo me pregunto, ¿estamos en buen camino? ¿Podemos esperar algo positivo de lo que va a ocurrir este año? Vamos a hablar de ese tema cuando regresemos. Bien, estamos de regreso en el programa Debate con el tema del año electoral, preelectoral que acaba de comenzar y qué podemos esperar en el ámbito económico y en el ámbito político, por supuesto, de lo que ocurre este año. Ahora, la pregunta que hice al final del segmento anterior, quiero agregarle otro elemento. Es decir, no solamente quiero saber, y el público está interesado en saber si estamos en buen camino, si podemos albergar expectativas de cambios reales en la política dominicana, si la gente va a sufrir o las dificultades que hemos estado confrontando en los últimos 2 años van a ser subsanadas. ¿Existe esa posibilidad? Miguel, déjame intervenir, porque yo creo que el espíritu de Héctor ha sido muy pesimista. Fíjate lo siguiente. Bueno, dice que es un al pesimista. contrario, Dicen que un pesimista es un optimista bien informado, ¿no? Pero óyeme lo siguiente, Miguel y el público. La República Dominicana es un modelo de desarrollo turístico. El crecimiento de este año del sector turismo es de 26% hasta noviembre. La política que el gobierno implementó de impulsar el turismo después de la pandemia están dando ahí resultados. Tú te vas a Miches, el desarrollo potencial de Miches, los hoteles que se están iniciando en Miches, te da perspectiva de que el turismo en los próximos años va a seguir la ruta de crecimiento y en el resto del Caribe. Pero eso depende si logramos estabilidad política, ¿no? Si logramos estabilidad política y mantenemos algunos elementos claves, por ejemplo la seguridad pública ciudadana, que no se siga deteriorando, aspectos de reformas nacionales que son necesarias para mantener esa estabilidad. Pero el turismo tiene perspectivas importantes de crecimiento, porque si no los inversionistas no estuviesen desarrollando y abriendo nuevas instalaciones en múltiples lugares. Pero yo no he dicho nada. No. Ahora yo quisiera escuchar, licenciada, ¿cuál es su opinión? Mira, yo sí, cuando veo 2023 y lo comparo con lo que ha pasado históricamente en los años preelectorales, no son años de grandes cambios, salvo una aceleración en el gasto público. Idealmente esa aceleración en el gasto público debe venir por el gasto de capital, que es un gasto que ha estado rezagado desde el inicio del gobierno del presidente Abinader. No es deseable tener un incremento en el gasto de nómina. Creo que 2023 va a ser un año donde el sector público y el sector privado podrían sentarse sobre la mesa y finalizar un acuerdo para aumentar salarios. Eso se discutió en 2022 y quedó sobre la mesa. Y en términos de las alianzas público-privadas, poner en marcha esas iniciativas que constan en el presupuesto y que deberían de tener ya alguna forma, como la carretera del Ámbar, por ejemplo, o el proyecto de Arroyo Barril, o el sistema de garantías mobiliarias que tiene el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES. Yo creo que por ese camino debe transitar la República Dominicana. En términos generales, las grandes reformas ocurren justo después de unas elecciones, nunca antes. Ahora, yo quiero decir algo, porque Héctor puso en el tapete todo el tema de la atracción de inversión a partir de atraer componentes de la cadena de valor de suministro hacia parte de la zona del Caribe. Nearshoring. Y en el caso, por ejemplo, y puso el caso de México. México siempre ha sido prácticamente como una parte del sector industrial norteamericano. Mucho más barato, lo hacen en la zona fronteriza. E incluso tuvieron que reformar o por lo menos crear más facilidades a partir del Acuerdo de Libre Comercio. Recuerda que ellos ahora tienen el TEMEP, que le da mucho más facilidades incluso para el sector empresarial e industrial en
norteamericano y canadiense para hacer realizaciones de parte allá en México. No sé en el caso de la República Dominicana, pero eso es una posibilidad que nosotros podríamos ver para el futuro, pero yo creo que la República Dominicana incluso ha sido exitoso en los últimos 2 años en las exportaciones de insumos médicos, partes médicas, y se ha convertido... Siempre lo ha sido. Y en implementos eléctricos. Pero déjame decirte que en lo que la pandemia provocó que la República Dominicana fuese mucho más agresivo y se ha convertido dentro de los 5 países de América Latina que exporta ese tipo de insumos. La República Dominicana es uno. Por lo tanto, hay una oportunidad importante de mejora para los próximos años. Ahora, no estamos descuidando la producción agrícola y ganadera en el país, porque no crece a los niveles que está creciendo en sentido general la economía. Bueno, pero el sector agropecuario, en cierta manera, ha jugado un papel importante. Incluso históricamente es responsable del 80-85% de la alimentación de la República Dominicana. Y en la pandemia... Y además del turismo también. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces yo creo que en ese sentido, a pesar de que ha perdido participación, que es muy normal que los sectores agropecuarios, en la medida que las economías se van transformando estructuralmente, su sector pierde participación, poca gente incluso se dedica a la agricultura, y por eso que tú encuentras que gran parte de la demanda de trabajadores son extranjeros allí. Y sobre todo en las exportaciones, la agricultura sí también ha cambiado correctamente. Se ha estancado ahí, ha habido cambios, pero necesita todavía muchas inversiones. Entonces le falta incentivo a ese sector. Claro, pero es que también hay problemas de carácter organizacional. Okay. Te voy a poner el caso de producción de aguacate. Aquí hay un grupo que está... ¿Ambientalista? No, un grupo que está desarrollando la producción sí, de aguacate. Los castillos, fundamentalmente. No estoy hablando, voy a mencionar. Claro. Y básicamente esas personas que están usando los mismos productores locales, que primero que transfieran su producción de aguacate hacia la producción de aguacate que tiene demanda en el mercado mundial. Así es. Pero el aspecto importante de eso, que es lo que debería estar haciendo el Ministerio de Agricultura, es que ellos tienen un agrónomo permanentemente para atender las necesidades de esos agricultores. Pero han desmantelado muchas fincas productoras de aguacate. Bueno, por razones bajo el alegato de que consumen mucha agua, de que están afectando el medio ambiente. No, pero te estoy poniendo el problema en términos de que ese sector necesita primero ayuda de comercialización. La comercialización es fundamental. Tú tienes que sacar un aguacate para los supermercados que sean estándar y primero que lo entreguen. Así es. Porque el gran problema del sector agrícola dominicano es que un supermercado se compromete, le pide una producción y no se le entrega. Y pasó con los invernaderos eso. Pero también paga 150 días. No, bueno, pero eso tú puedes buscar soluciones a ese tipo de problemas. Pero también tiene la ayuda técnica. Y mira el caso del café. El café, oye, tenemos 20 años con el problema del arroyo y todavía no hemos podido rehabilitar los cafetales. Y fíjate que a nivel de producción, de procesamiento del café, yo estuve en Las Terrenas y encontré el café El Cibao. Y aquí tú tienes, por ejemplo, Café Maguana, que te está produciendo un café bien tostado, con una presentación de calidad y todo ese tipo de cosas. Pero a nivel de finca no está ocurriendo eso, ¿entiendes? No hay eliminación del problema de la roya, de, ¿cómo que se llama?, de crear árboles, de poner café que sean más resistentes a la roya y ese tipo de cosas. Aquí no hay café. Incluso yo creo que hay un desafío, si me permites, hay un desafío importante que es el desafío de la tecnificación, que no se ha abordado efectivamente, por eso recurrimos a mano de obra que es barata y extranjera. Para poder compensar esa merma en la aceleración de la tecnificación del campo, que es histórica, no es un elemento nuevo. Pero también hay un tema de inteligencia comercial.
hay países que para colocar un producto agrícola hacen un estudio a los mercados a los que se van a dirigir y saben exactamente el tamaño del producto. En el caso del aguacate, por ejemplo, el aguacate Hass es el aguacate que reina en Europa. Que es pequeño, el mercado, sí, Es pero de buen pequeñito, sabor. es unipersonal, es pensado en familias pequeñas como las familias europeas, y obviamente los productores de aguacate Hass colocan mejor ese producto a nivel... Sí, porque Pero hay aquí- aguacate aquí- dominicano que dura por una semana. Pero óyeme, Y se el sabor, exportan el- 80 millones de dólares de Claro. aguacate. Pero claro que sí. Claro. O sea, no es tampoco poca cosa. Sí, claro. El azúcar aquí está en 125 millones de dólares, el aguacate está en 80. Tú tomas el guineo, el banano orgánico, sí, sí. que somos los principales exportadores mundiales de bananos orgánicos hacia Europa. Pero Y de Ahora, puro, términos ¿no? Ahora, Tenemos el porcentuales, cacao orgánico, Claro. que es prácticamente un cacao gourmet. Donde está el problema es en las exportaciones de productos para el mercado norteamericano de invernadero, que no ha podido despegar lo que son el consumo diario, digamos, de las ensaladas, de los Vegetales, pepinos, sí, de los los vegetales vegetales, sí. de consumo doméstico. Ahí hemos tenido un rezago, a pesar de que aquí se hicieron inversiones en invernaderos, pero es lo que dice Ana Carolina, la tecnificación de esa producción. Ahora, todavía está son muy productos muy retrasada. perecederos también. ahora, Así es, yo de alto puse, riesgo, yo puse el ejemplo, los aguacates como un ejemplo. claro. Pero, por ejemplo, los otros días yo estuve por el sur y tuve el Valle de Neiva, que incluye también toda esa parte de San Juan de la Maguana, Cercado, todo ese tipo de cosas. Y tuve cierta prosperidad, ¿entiendes? En eso. Pero son regiones que podrían ser mucho más prósperas de lo que son si hubiésemos tenido una efectiva política agrícola en términos de asistencia técnica, en términos de comercialización, etcétera. Infraestructura de infraestructura. El problema de la infraestructura. Las carreteras, por ejemplo, del sur, son demasiado estrechas. Si tú le metes camiones en una gran intensidad, No, pero ha habido muchos accidentes. Ahora, hay un incluso, elemento- por hay eso, un- precisamente por eso. Hay un elemento que yo creo que también va a favor del sector agropecuario. Y es que no hay que olvidar que el sector agropecuario le vende un 35% al turismo. Y eso es una exportación Exportaciones, sí. internamente. Entonces, muchas veces, todo ese esfuerzo que uno quisiera, por ejemplo, hacia otro país, cuando tú tienes una demanda aquí de 7 millones, de 6 millones en tu propio territorio, evidentemente. Oye, Haití, Que eso, y Haití, Haití lo eso, alimentamos eso, nosotros. eso exactamente. realmente. Haití lo alimenta Y de lo verdad. alimenta. Por ejemplo, en el caso de los huevos, Héctor ponía el caso de los huevos. Ahora mismo un huevo a nivel de granja está a 4 pesos. Haitianos empresarios vienen a la República Dominicana y compran los huevos a 8 pesos. Y un huevo se vende a 10 pesos en un supermercado, un colmado. Por lo tanto, le está comprando a nivel de granja a un precio que es el doble prácticamente. Por lo tanto, es un incentivo importante para tú, en vez de vender huevo a nivel internamente, se lo vendes a un empresario haitiano. Y por eso es que el gobierno ha problema de los prohibido esa huevos es exportación. que lo fríe, ¿no? No, está bien. Pero que el sector agropecuario, en cierta manera, yo creo que ha jugado un papel importantísimo. Tú ponías el caso, por ejemplo, del café. Claro, ahí hay una falencia muy grande. Aquí en los años 90 se producía más de 1 millón de quintales de café. Ahora prácticamente no pasa de 100.000. No, ahora no hay café. Y se está importando mucho, Y se está especialmente de importando Colombia. sí, de Honduras. Mira, tú preguntabas, bueno, ¿cuáles son para el 2023? Está el problema de la educación. Eso es un problema que se va a quedar sin resolver. Vamos a perder 2 años. Sí, claro. Y tú recuerdas que yo lo había mencionado en este programa, ante una persona que estaba relacionada al ministro de Educación. Le dije que específicamente de que la educación iba a seguir siendo tan mala, ¿no? No, y ha habido un retroceso en materia educativa. En materia educacional. Entonces vamos a perder 4 años más. El gobierno todavía no tiene una estrategia de educación. ¿Y qué va a hacer? En realidad. Y también vamos a seguir con los mismos esquemas o vamos a adoptar tecnología moderna de educación
que podamos llevar educación de primera clase. Bueno, a están los cerrando lugares más un recónditos. programa bilingüe de enseñanza en las escuelas, que me parece a mí Bueno, absurdo. déjame decirte que sí, exactamente. Sí, sí. Viven quejándose. Hay de que eso. hacer al respecto. Sí. Además del problema de la educación, está el problema, oye, nosotros nos debemos concentrar en la calidad de vida del dominicano. ¿Ok? ¿Y cuál es la calidad de vida del dominicano? La seguridad social. Seguridad Lo dice seguridad social. y Ciudadana. seguridad Y ciudadana. Claro. ¿Entiendes? Enfrentar el problema de la seguridad social, de las pensiones. Licenciado, pero vamos a hacer una pausa obligada. Me están haciendo ya, que tengo que ceñirme al tiempo, pero regresamos ya con la parte final del tema de esta noche. Y quiero en ese último segmento insistir cuál podría ser el efecto de la condición de un año preelectoral en la economía dominicana. Regresamos después de la pausa. Bien, llegamos ya a la parte final del tema de esta noche. Hemos estado conversando sobre los retos que trae el año 2023, especialmente en el ámbito económico. Pero por tratarse de un año preelectoral, mucha gente teme que los intereses partidarios, el partidarismo político, incidan negativamente en el transcurso del año. ¿Cuál es la opinión de todos ustedes? Licenciada. Bueno, mira, yo, como decía al principio, los años preelectorales son años de relativa estabilidad, quitando la aceleración del gasto público, pero es un año donde los actores privados prestan mucha atención al cumplimiento de las promesas de campaña, al cumplimiento de esa agenda de trabajo que se traza el partido de gobierno, para luego decidir si vale la pena renovar el voto o cambiar por otro partido. Y creo que esa debe ser el norte del 2023, el cumplimiento de esas promesas de campaña. Hablábamos de los desafíos hace un momento, de los desafíos en términos de educación. Yo creo que el gobierno ha constituido una serie de gabinetes y una serie de comisiones que deben de rendir cuenta al país, por ejemplo, en términos de innovación, que ha hecho el Gabinete de Innovación, y lo hablábamos desde la perspectiva, hace un momentito, de la perspectiva del sector agrícola, pero hay otros sectores donde hay oportunidades importantes para hacer una transferencia de tecnología y llevar a la República Dominicana al próximo nivel en términos de exportaciones. El Gabinete de Salud ha sido un gabinete que ha funcionado y que nos llevó a buen camino en términos de crisis. ¿Qué va a pasar con ese gabinete y cómo se van a manejar temas que ya no son de manejo coyunturales, sino de mediano y largo plazo? Hablábamos hace un momentito de las grandes reformas en términos de seguridad ciudadana. Estamos pendientes de esa tan ansiada reforma policial. Se han nombrado comisiones y no hemos visto ningún cambio significativo en términos de funcionamiento de la policía y de mejoras en la seguridad. Y yo creo que vamos a ver un 2023 con una relativa estabilidad en términos macroeconómicos. Los riesgos más importantes creo que podrían venir por el lado de la política fiscal, pero que hemos visto que se ha mantenido relativamente contenida. El gobierno proyecta un déficit del orden del 3%. Vamos a ver si lo puede lograr con esa agenda de inversiones que tiene pendiente. Mira, yo pienso que en términos políticos la sociedad dominicana ha alcanzado una madurez, yo creo que muy importante. Aquí en un momento determinado se suspendieron unas elecciones municipales y no pasó nada. Y yo creo que este año preelectoral lo que uno puede ver es un gasto de la presidencia bastante activo, y eso el presupuesto. Cuando uno compara el presupuesto de la presidencia del año pasado, 80.000 millones, y ahora son más de 120.000 millones, evidentemente, eso es un indicio de que pueda haber un gasto por parte de la presidencia. Puede ser un indicio preocupante también. No preocupante, sino sencillamente que el presidente de la República, eso refleja una visión presidencialista, y eso siempre se ha dado. Pero en términos de que el proceso preelectoral pueda alterar realmente el comportamiento de nuestra democracia, yo creo que eso
prácticamente se ha superado, ¿no? En la Sí, República yo creo que Dominicana. el sistema político dominicano, la democracia, Y es está bastante irreversible. maduro. Ahora, Es un proceso totalmente. irreversible. y en términos económicos, evidentemente, siempre hay esos procesos de mayor gasto, en este caso gasto de inversión, y yo creo que eso le va a hacer bien a la economía, porque ante una actividad privada que se ralentiza claramente, entonces el gobierno tiene que gastar más, pero un gasto de calidad, un gasto que le permite alcanzar los objetivos. Ahora, el gran riesgo que yo veo puede venir de fuera. Hay una guerra Rusia-Ucrania que ha pasado a una moderación, no sabemos cómo eso va a concluir. Bueno, el invierno ha parado. Y el invierno ha parado. Putin está con un discurso, pero con una práctica totalmente distinta, bombardeando constantemente a Kiev. Entonces, todo eso, uno no sabe cómo eso se va a afectar y va a concluir. Licenciado. Mira, a mí no me preocupan los aspectos políticos internos. Yo creo que aquí la diferencia es que ahora en vez de ser 2 en el ring, van a ser 3. Entonces, eso va a animar un poco. Pueden ser 2. Puede ser. El problema es el árbitro. Podría ser 2 al final, pero este año se van a mantener los 3 en el ring. Ahora, en términos de, sí coincido con Siriaco, la mayor preocupación para mí no es en ese terreno político, sino en el terreno de las expectativas internacionales y lo que puede eso afectar la economía dominicana. Yo creo que los elementos internos macroeconómicos, salvo que habría que aplicar algunas políticas, por ejemplo, e insisto en eso, en el sector construcción, el gobierno va a tener que aplicar algunas políticas de flexibilizar el encaje legal para que el sector de la construcción tenga más acceso al crédito, porque con estas tasas que están tratando de aplicarse para detener el flujo de capitales hacia el exterior, para detener la inflación, eso afecta mucho a un sector que genera mucho empleo, como es el sector de la construcción, muy encadenado a la economía local. No por la mano de obra sencilla, a veces haitiana, que solo hace lo que llaman obra gris, Sí. sino por todo el sector asociado, las ventanas, los blogs, la pintura, el acero, todo ese conjunto de industria. Entonces creo que ahí el gobierno va a tener que flexibilizar también el gasto, aumentar el gasto de inversión, aun cuando aumente el déficit, y más si es un año preelectoral, para estimular el sector de la construcción pública frente a la ralentización del crecimiento en la privada. Y eso creo que es un elemento diferente en el ámbito del accionar fiscal del gobierno, que tuvo la inversión pública en el 21 muy baja, en el 22 mejoró, pero que en el 23 creo que va a acelerar el ritmo de la inversión La pública. licenciada habló de que el déficit sería de un 3% del PIB. ¿Cuánto significa eso en términos monetarios? 200 mil pesos, 200 mil millones de pesos. No, 1% son 60 Sí, son 70 mil bueno, millones de casi pesos. 200 Casi mil. 200 mil millones. Así es. Eso es igual al gasto, No, pero tributario. Sí, pero sí. Sí. Mira, Miguel, yo creo que la República Dominicana tiene una vocación democrática. Sí, claro. Totalmente. Ya se ha arraigado Sí, mucho. claro. en nosotros. Consolidada. Y yo creo que Es eso, una tradición. ya. Así es. Yo creo que eso va a ser muy difícil de que no lo alterarse, quiten claro. los políticos. Bueno, puede surgir un redentor ahí. Un redentor, sí. O aún un redentor. Sí. Y va a haber una disminución del crecimiento de la economía mundial, pero también hay otros factores que van a ser positivos. Eso significa que los precios del petróleo Van a bajar. van a bajar. aterrizar. También La materia prima. las materias primas. También se ha normalizado el problema de los alimentos, el trigo, soya. Los fletes. Los fletes, también con el acuerdo entre Rusia, Ucrania y Turquía para que salgan los cargamentos. Yo creo que en ese sentido vamos bien. Yo creo que el problema de la República Dominicana es
que el presidente simplemente en los 2 años que quedan no va a tomar ninguna iniciativa que espante las avispas, que es donde se necesita un gran esfuerzo, que son educación, donde tú vas a tener que enfrentar a sectores atrincherados que se están beneficiando, porque los estudiantes no son los que se están beneficiando. La educación es peor que cuando comenzó el 4% en el 2013. Está el sector eléctrico, Claro. que el gobierno también desperdició la gran oportunidad. No hay algo más intratable que el problema de precios en el sector eléctrico. Oye, hicimos lo mismo que venimos haciendo desde el año 1985. Aumento generalizado de precios. Señores, por lo menos tómense el trabajo de leer la literatura que el mismo Fondo Internacional publica sobre subsidios eléctricos, vea qué ha resultado y qué no ha resultado y aplíquela o trate, oye, alguna imaginación. Entonces, esos dos sectores se perdieron. Va a ser en un próximo gobierno. Ahora, ¿qué yo sugiero? La reforma del presidente Balaguer no ocurrieron de la noche a la mañana. En realidad, y quiero darle reconocimiento, la reforma económica de Balaguer comienza mucho antes, 2 años antes, a través de Guillermo Carán y César Miquel, que comienzan a poner en la tubería todos esos proyectos, el de la sincerización de los precios de la gasolina, los precios de muchos productos de la canasta básica y también la contratación de los expertos para lo que sería la reforma arancelaria en ese momento y después fue la reforma tributaria. Y todas las reformas, bueno, en el caso de Albuquerque con la reforma del Código Laboral, eso iba como en una carretera aparte. Claro, el diálogo. Pero ya Guillermo Carán y el PNUD tenían una serie de proyectos 2 años antes que se fueron elaborando y cuando él ganó las elecciones, entonces se ejecutaron. En realidad, se recibió la llamada, yo recibí la llamada del secretariado técnico diciendo que ustedes tienen listo. Entonces había algo listo. Del gobierno que surgió en el del 96. gobierno que surgió en el 86. de Balaguer, del Sí. nuevo secretario técnico, que era Roberto Martínez. ¿Qué tú tienes listo, Cookie? Así fue lo que me dijo, que era muy amigo de mi hermano. Y tenemos listo la reforma arancelaria. Y con eso fue que se procedió y lo otro que mencioné anteriormente. Entonces, Ahora, lo que pasa es que los gobiernos dominicanos miran mucho hacia el pasado. Es decir, miran el futuro del país a través del espejito retrovisor y no del vidrio delantero del vehículo. bueno, pero que comiencen a prepararse desde ahora, Miguel. Nos quedan 3 minutos, caballero. Comiencen a prepararse desde ahora para planificar hacia el futuro. Si tú tienes como aspiraciones de quedarte y de hacer algo mejor, entonces tú debes comenzar a prepararte desde ahora, no el 16 de agosto del 2024. Lo que ocurre es que las reformas tienen costos políticos y Preciso. tienen beneficios políticos. Precisamente. Entonces, eso tú lo ponderas. Muchas veces los beneficios quien los recoge es otro partido. Entonces, eso es un elemento que todavía no se ha superado. Pero es una visión miope también de un país, ¿no? Bueno, si pero no hago esto porque me queda muy poco tiempo y el que viene detrás se va a aprovechar de lo que yo hice. no es miope, eso es economía política. Por eso es que hay que establecer acuerdos. Y los acuerdos y los consensos, precisamente, es para que los costos se repartan. Sí, Antonio, pero recuérdate que, y es importante Sí, pero recordar, que nosotros nos Esas son abocamos las comisiones. exacto, esas son las comisiones, y nos abocamos a una ley marco, que es la ley nacional la Estrategia Nacional de Desarrollo, que manda una serie de reformas, entre ellas una reforma fiscal integral, que República Dominicana no se ha Y sentado una eléctrica que a solamente pensar. se ha cumplido a medias, ¿no? Pero se no firmó. Y que no se ha cumplido. Se salió a caminar y no, Sí, claro. porque no prepararon una estrategia. Pero el 4% de la educación, ¿por qué se aplicó? Bueno, porque el presidente que lo aplicó vio que los beneficios políticos eran mayores que los costos políticos. Y así fue.
Entonces, hay un elemento Pero ahí. lo importante pero- no es que se haya hecho, sino el cómo se hizo. No, tiene pero un está costo bien. económico ¿Cómo se- hoy día. No, claro, Mira, pero lo que quiero decir Importante. que generalmente las reformas tienen su Que costo. hubiera y algo creado que- Para, ¿cómo es? para el año que viene no es un año Un de ingreso reforma, universal. eso puede estar seguro. un ingreso universal básico que pagarle Bueno, a los profesores y ya. Jóvenes, el tiempo se nos terminó, le estoy sumamente agradecido, me permito felicitarlo por este año, deseo que sea de prosperidad y de mucha salud, al igual a los amigos televidentes, y los esperamos como de costumbre el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.